En la Santa Biblia se encuentra un enigma importante, un secreto que pasa desapercibido para muchas personas, pero que llama mucho nuestra atención cuando leemos las Escrituras. ¿Sabías que el arcángel Miguel tuvo que enfrentarse a Satanás en una disputa por el cuerpo del profeta Moisés? En efecto, ¿cuál es el verdadero interés del diablo en posesión del cuerpo de uno de los más grandes profetas de Dios? ¿Y por qué el arcángel Miguel tuvo que intervenir y ocultar el cuerpo del profeta para que nunca fuera encontrado hasta nuestros días? Este es otro misterio que nuestro canal te presentará. Mira este video hasta el final y descubre uno de los mayores enigmas de la Santa Biblia. Pero antes, por favor, da tu me gusta, comparte y suscríbete a mi canal. Y si aún no lo has hecho, y no olvides activar la campana de notificaciones con la opción Todas, para no perderte ningún video interesante como este. Muchas gracias. Continuando. La Santa Biblia es, sin duda, uno de los libros más fundamentales para la humanidad, ya que contiene innumerables secretos sobre el universo, la vida y la muerte. Uno de los enigmas bíblicos más destacados mencionados en las Escrituras es el relato que narra un feroz enfrentamiento entre el arcángel Miguel y el diablo en relación al cuerpo del profeta Moisés. Pues bien, lo que no se explica en las Escrituras es la naturaleza de esta lucha en la que el arcángel Miguel se vio envuelto con Satanás por el cuerpo de un ser humano. ¿Por qué el cuerpo del profeta Moisés nunca ha sido encontrado? ¿Será que Moisés realmente murió? ¿O acaso fue arrebatado al cielo? Para entender completamente el contexto de la disputa entre Satanás y el arcángel Miguel en relación al cuerpo de Moisés, debemos consultar las Escrituras, y así encontramos la siguiente referencia en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 9, que se expresa de la siguiente manera. Sin embargo, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo acerca del cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Es complicado encontrar pasajes en los que los ángeles de Dios luchan contra los demonios. Por ejemplo, en el libro del profeta Daniel se menciona una de las batallas más intrigantes y conocidas, en la cual se relata la visita del ángel Gabriel mientras el profeta Daniel estaba ayunando. Resulta interesante destacar que el ángel Gabriel habría luchado durante 21 días con un demonio representado por el príncipe de Persia antes de poder entregar el mensaje a Daniel. En este episodio observamos una feroz contienda entre las fuerzas de la luz y las tinieblas. Esto nos lleva a concluir que existen encarnizadas batallas que desconocemos en el mundo espiritual y que, en consecuencia, tienen un impacto en la vida humana. Es evidente que el poder de los ángeles de Dios supera con creces la fuerza de los demonios, ya que el poder de Satanás nunca se compara al poder de Dios. Miguel, cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?», es uno de los ángeles más conocidos de las Escrituras y se le menciona luchando contra las fuerzas malignas. Él es considerado un protector de la Iglesia, así como el gran príncipe que protegía al pueblo de Israel. Observamos una de las batallas más destacadas mencionadas en las Escrituras, en la que el arcángel Miguel lucha contra el mismo diablo en una disputa por el cuerpo de Moisés. Nos preguntamos entonces, ¿cuál es la razón por la que el diablo busca poseer el cuerpo inerte del profeta de Dios y enfrenta al arcángel Miguel en esta contienda? Es intrigante descubrir por qué el cuerpo de Moisés es algo tan valioso como para que las fuerzas oscuras requieran tal disputa contra el arcángel de Dios. Cuando leemos las Escrituras, notamos que el cuerpo del profeta Moisés habría sido sepultado por Dios mismo, y hasta el día de hoy su cuerpo nunca ha sido encontrado.
tal como se menciona en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículos 5-7, donde se relata lo siguiente: Así murió Moisés, el siervo del Señor, en la tierra de Moab, según lo había dicho el Señor. Nadie sabe exactamente dónde fue sepultado. Moisés tenía 120 años cuando murió. Su vista estaba perfecta y aún conservaba la fuerza de un joven. Existe un gran debate y mucha discusión en torno al enigma de que Dios, el propio Creador, haya ocultado el cuerpo de Moisés. Una de las hipótesis sugiere que el pueblo de Israel podría haber adorado a Moisés y utilizar su cuerpo como símbolo de adoración. Otra hipótesis es que Satanás quisiera impedir que Moisés resucitara para la vida eterna, ya que Satanás, como el gran acusador y enemigo de la humanidad, habría acusado a Moisés de desobedecer a Dios cuando, en un momento de ira, golpeó 2 veces la roca y cuando mató a un egipcio. Satanás utiliza la misma ley divina para acusarnos y llevarnos al infierno con el fin de que perdamos la salvación, induciendo a la humanidad al error y a la transgresión de las leyes de Dios. Sabemos que Dios es amor y que su amor es infinito. Él nos perdona nuestros pecados cuando hay un verdadero arrepentimiento. Sin embargo, incluso cuando Dios nos perdona, las consecuencias de nuestras acciones persisten. Moisés sufrió varias consecuencias debido a sus acciones y pecados. Las Escrituras mencionan que fue castigado por Dios al no poder entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia al golpear la roca en lugar de hablarle, lo cual le llevó a su muerte antes de llegar a la tierra prometida. Todo esto fue resultado de sus acciones desobedientes. Como Moisés no debió golpear la roca 2 veces, lo correcto habría sido hacerlo solo una vez. De manera similar, Satanás quería obstaculizar la salvación de Moisés debido a sus errores a lo largo de su vida y condenarlo al infierno. Esto plantea la gran pregunta: ¿fue este el motivo de la intensa disputa de Satanás por el cuerpo de Moisés en su lucha contra el arcángel Miguel? Algunos estudiosos y teólogos sugieren que el pasaje mencionado en el libro de Judas, que describe la contienda entre Satanás y el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés, podría ser el mismo que se relata en el libro del profeta Zacarías, capítulo 3, versículos 1 y 2. En ese pasaje se muestra al sumo sacerdote Josué de pie ante el ángel del Señor, y el Señor reprende a Satanás, diciendo: El Señor te reprenda, Satanás. Sí, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Al analizar este contexto, se observa una similitud entre el pasaje del libro de Judas y el descrito en el libro del profeta Zacarías. Sin embargo, lo que llama la atención es la frase común a ambas narrativas: el Señor te reprenda. Al observar el libro de Zacarías, notamos que no se menciona el nombre del profeta Moisés ni del arcángel Miguel. Por lo tanto, podemos concluir que estos pasajes no se refieren al mismo asunto. Sin embargo, es importante destacar que la forma en que los ángeles de Dios enfrentan a las fuerzas oscuras no implica una comprensión con ellas, sino simplemente declarar: el Señor te reprenda al enfrentar las tinieblas. En primer lugar, buscan a Dios y ponen el poder del Creador en primer plano. Es interesante notar que el propio arcángel Miguel usó las palabras del Creador como escudo al decir: el Señor te reprenda. ¿Por qué haríamos algo diferente? ¿Con qué autoridad nos enfrentaríamos a nuestros adversarios si ni siquiera el arcángel Miguel usó otra autoridad? No debemos luchar contra nuestros adversarios con nuestra propia fuerza, sino con el poder de Dios, el poder del nombre que está por encima de todo, el nombre infalible del Señor Jesucristo. Ponemos al Señor al frente y declaramos a nuestros adversarios: el Señor te reprenda. No existe ninguna fuerza oscura que pueda resistir al nombre del Señor Jesucristo.
Este es el nombre que debemos invocar para vencer el mal, ya que sabemos que hace 2000 años el universo entero fue testigo de un evento que cambiaría el rumbo de la eternidad. Las fuerzas de Satanás temblaron cuando el creador del universo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este hecho trascendental redimió todo lo que creyera en él, porque aquel que depositara su fe en Jesús encontraría la vida eterna. En el trasfondo de esta batalla eterna, recordamos la disputa de Satanás por el cuerpo del profeta Moisés, un enfrentamiento titanesco contra el arcángel Miguel. Satanás sabía que, al salvar a los hijos del Creador, nuestro adversario seguiría acusándonos, exponiendo nuestros pecados, debilidades y faltas. El Eterno conoce todo lo que somos, pero las Escrituras nos revelan que Dios nos perdonó cuando el sacrificio del Cordero se derramó en la cruz del Calvario. El diablo no descansó, acechando como un león rugiente, deseando devorarnos con sus acusaciones diarias. Pero en nuestro favor los ángeles del sello rodean y protegen, luchan incansablemente para defendernos de las fuerzas de las tinieblas. Los ángeles proclaman con determinación que no importa el tipo de pecado que una persona haya cometido, el poder purificador de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario puede salvar al más pecador. En esta gran epopeya de redención, donde las fuerzas del mal y el amor divino chocan, prevalece la esperanza. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es la piedra angular que derrota a Satanás y su ejército. Su sacrificio perfecto nos ofrece la salvación y la vida eterna, liberándonos de las garras del enemigo. Así, la historia de la Biblia se convierte en una narrativa apasionante de batallas celestiales, perdón divino y la promesa de la vida eterna. En medio de las sombras, la luz de la fe brilla intensamente, guiándonos hacia la redención y la victoria sobre las fuerzas de la oscuridad. Que la fe en Jesús nos sostenga en nuestra lucha eterna y nos conduzca hacia la gloria eterna. Pecador, y no importa la acusación de Satanás, nada puede invalidar el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor del universo. Sabemos que el diablo es el padre de la mentira y hará todo lo posible para hacernos creer que ya no tenemos salvación, con el fin de que abandonemos el camino correcto, el camino de Cristo nuestro Redentor. Sin embargo, debemos confiar en la palabra del Creador y tomar posesión de nuestra victoria teniendo fe en Cristo Jesús. Al concluir, observamos que Satanás realmente tenía argumentos en contra del profeta Moisés para llevarlo al infierno. Pero Dios es celoso y fiel con aquellos que depositan su fe en Él. Dios perdonó al profeta Moisés y lo purificó de todo pecado. Por eso, Satanás odia tanto a la humanidad, ya que el peor de los pecadores puede ser salvado a medida que se arrepiente de sus pecados y confiesa sus errores a Dios, aceptando el único sacrificio que puede salvar el alma humana, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Una vez más, nuestro adversario ha perdido simplemente con una palabra del ángel. El Señor te reprenda. Que Dios te bendiga, ilumine tus pensamientos, guíe tus pasos, restablezca tu salud. No deje que falte comida en tu mesa. Proteja a toda tu familia. Guarde tu casa de día y de noche, noche y día. Te proteja de todo mal con su manto de luz. Amén. Acerca del Salmo 91. Estas son maravillosas palabras de consuelo. El Salmo 91 habla de Dios como el protector de quienes confían en Él. El Salmo 91 es una de las obras más importantes jamás escritas. Es imposible imaginar algo más bello, más sólido, más profundo o más ornamentado. ¿Podría el latín o cualquier otra lengua moderna expresar plenamente toda la belleza y elegancia de estos versos? Ciertamente no existe ningún poema, en griego o en latín, comparable a esta oda hebrea. Dios protege a quienes confían en Él.
Aprendan a posicionarse en la presencia del Señor, aprendan a habitar en el lugar secreto del Altísimo y a vivir bajo la sombra del Todopoderoso. Allí encontraréis la protección de Dios, no seréis destruidos ni derrotados. Encontrarás lo que Dios tiene reservado para tu vida. Practiquemos el amor y la confianza en Dios. A medida que nos volvemos más conscientes de su presencia constante en nuestras vidas, nos volvemos protegidos e inmunes al mal. Comparte el Salmo 91.